Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos Juan David Castro Fajardo y David Andrés Anzola Reyes. Tenemos a cargo la exposición sobre dialectología, para lo cual hemos tomado como referencia el texto Dialectología, Dialecto, Innovación, Cambio Lingüístico, Diatopía, Diastratía y Diafasía, y Sociología y Lenguaje. Para comenzar a hablar de la dialectología es necesario comprender algunos estudios previos de la misma que nos dicen que en la lingüística ignoraban cualquier relación de un contexto externo o social en la lengua, más específicamente a partir de la lingüística generativista y estructuralista. De este modo cerraban el camino de la dialectología como un estudio serio o importante en el análisis de la lengua. Hoy por hoy cada vez se hace más claro que la lengua histórica no es un idioma, sino una multiplicidad de subsistemas que presentan variaciones entre sí. Por ende, ya se puede considerar que la lengua es esencialmente social, porque solo a través de la sociedad se concibe su aparición, su funcionamiento, y esta misma sociedad es la que lo moldea a su manera. Es de este modo que la dialectología adquiere de nuevo su importancia como disciplina fundamental. Ahora bien, una vez entendido esto, podemos pasar a adentrarnos a la dialectología y más específicamente a saber qué es y qué estudia. A partir de los textos que se leyeron, podemos entender que el dialecto es generalmente una variedad de una lengua. La dialectología, entonces, es el estudio sistemático de todas esas formas de dialecto. Esta consta de tres categorías de análisis que vendrían a ser la geografía lingüística, que son las variaciones en el espacio o en un territorio predeterminado de, de un país o de una tierra en cuanto a la lengua. Segundo, la sociolingüística, que es el análisis de los determinantes sociales en las variaciones de la lengua. Estos pueden ser determinantes de clase, de género o algún otro. Y por último, la tipología, que ya es el análisis de las estructuras gramaticales, de sistemas o de códigos y relaciones más puntuales para comparar entre una lengua y la otra. Eh, Primeramente se llegaba a pensar que la dialectología solamente abarcaría la geografía lingüística y las variaciones terrenales, pero después de varios estudios se logra comprender que muchas veces los componentes sociales también terminan teniendo una relación con las variaciones y que precisamente una no puede estar sin la otra en los diferentes tipos de variaciones. Una vez abarcado este punto, pasaríamos a preguntarnos cómo se identifican los cambios y las variaciones. Para ello, estas variaciones léxicas de morfología, sintácticas o de innovación lingüística y demás se pueden encontrar a partir de un análisis en la lengua estándar, de una comparación en la lengua estándar. Esta lengua estándar se diferencia del resto en la medida en que cumpla los siguientes cuatro componentes. El primero, la normativización, que generaliza la lengua y le da un código, por así decirlo, propone un uso correcto de la misma. La autonomía, que es una propiedad de un sistema lingüístico de ser único e independiente, que no dependa de alguna otra lengua. Tercero, la historicidad, que es el desarrollo de la lengua de un largo tiempo atrás, que no sea algo que se viene presentando solamente a partir de unos años, sino que tenga un largo recorrido. Y por último, la vitalidad, que es una característica básica en la que se determina que una lengua no está muerta, ni que solo hace parte de libros de texto clásicos o alguna representación clásica. Una vez la lengua cumple estas cuatro características, ya se puede llamar como una lengua estándar y todas sus variaciones se pueden entrar en la categoría de los dialectos. De este modo, se puede comprender que hay distintos tipos de categorías para analizar los dialectos. Estos los va a exponer mi compañero David. El término variación lingüística se utiliza para hablar de las subcategorías superpuestas por un idioma. Por ejemplo, el dialecto, el registro, la jerga o el idiolecto. Estas variaciones lingüísticas son el conjunto de las diferentes formas que utilizamos los hablantes para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua.
Estas variantes aparecen de acuerdo a la situación social, a la situación cultural, a la ubicación, a la forma comunicativa y al contexto histórico en el que están inmersos los hablantes. Entonces, de esta manera se producen tres tipos de variaciones en el proceso de comunicación. En primera instancia, vamos a hablar de la diatopía o de la variante diatópica, también llamada variante geográfica. Esta variación aparece determinada por el lugar geográfico en el que se ubica un hablante y corresponde a las diversas modalidades de cada país o región, permitiendo que ocurran diversas formas de expresarse y generar rasgos característicos de determinadas zonas geográficas. En pocas palabras, son términos diferentes con resultados o significados similares. Entonces, un mismo objeto o una situación específica puede ser denominada de distinta manera por diferentes grupos lingüísticos, aun así se hable un mismo idioma. Para ejemplificar esto, vamos a ver el siguiente video. Porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la Y en chucha. Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando. Ahora vamos a hablar de la diastratía. Según Cosseriu, es la variación de la lengua a través del estrato sociocultural. Entonces, esta es el reflejo de la existencia de diferentes estratos socioculturales o niveles en la sociedad, reflejados en una comunidad de habla y en sus niveles de producción de la lengua. Entonces, pues de manera general tenemos estrato alto, estrato medio y estrato bajo, lo que justificaría la existencia de las formas cultas, las formas normales y las formas populares del aula. Para esto veremos el siguiente ejemplo. Y yo me estoy dando cuenta que en el fútbol también existen los estratos sociales. De verdad, nomás en los torneos. Torneo estrato alto, ¿cómo es? Copa Champions League. Lindo. Torneo estrato medio es Copa Libertadores. Y torneo estrato bajo es Copa Chirrinchi, déjame ciego. Y es verdad, en los jugadores también uno ve, en los futbolistas, por ejemplo, jugadores. Por último, abordaremos la variación diafásica o diafasía, que se caracteriza por estudiar la variación de estilo y fundamentalmente las variaciones adscritas a los denominados estilos de la lengua. Estos pueden ser de tipo vulgar, familiar o coloquial, usual o corriente, público o solemne, además de diversas modalidades del lenguaje literario. Todas estas variantes surgen a partir de determinados factores contextuales y situacionales, tales como la identidad de los interlocutores, el tema de la conversación, el espacio geográfico o el canal utilizado. Algunos de estos están presentes en todos los actos comunicativos que configuran distintos grados de uso en una escala, que iría de lo informal a lo formal y de lo formal a lo elaborado. La diafasía investiga connotaciones y valores comunicativos tales como el peyorativo, el afectivo, el meliorativo, el intensivo, el eufemístico, el humorístico y el irónico. En conclusión, la diafasía busca factores expresivos que suponen distintas estrategias comunicativas del hablante según diferentes tipos de oyentes. Muchas gracias a todos.